tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Bencomo, soy director de la agrupación musical Cámago de la Universidad Católica Andrés Bello. En este nuevo video de guitarra vamos a tratar temas un poco más avanzados que los anteriores. Vamos a hablar de dos aspectos. Un poco sobre la proyección del sonido, el trabajo que hay que hacer con la mano derecha para que el sonido se proyecte mejor. Y el otro tema es sobre las famosas escalas. Ok, repasando un poco cómo debemos colocar la mano derecha para que el sonido sea mejor proyectado. Todo parte de la posición. La posición es sumamente importante. ¿Por qué la posición es importante? Para empezar, cuando colocamos la mano de esta manera, si colocáramos la mano de esta manera con la muñeca totalmente quebrada, el movimiento de los tendones no sería totalmente libre. De hecho, podemos hacer la prueba, mover los dedos en esta posición y llevar la mano a esta posición. En esta posición se siente mucho más libertad. De esta manera los tendones están ligeramente presionados y por lo tanto no tenemos la fuerza que tenemos aquí. Por lo tanto, visto desde este ángulo, lo ideal sería tener la mano recta en cuanto al brazo, quizás un poco quebrada, no demasiado, solo un poco. De esta manera llevamos la mano a la guitarra y seguramente los tendones no tendrán problemas, no hay ninguna presión que impida su funcionamiento con libertad. Siempre es importante aclarar que hay muchísimas técnicas, cada una de ellas es válida. No hay técnica mala, sino simplemente una técnica que se adapte mejor a nosotros. En ese sentido, yo siempre trato de buscar una técnica que nos resulte saludable. Y partiendo de eso, pues cada quien irá descubriendo cuál le funciona mejor. Ok. Asimismo, es importante que la mano no esté ni hacia esta dirección ni hacia esta dirección, sino justamente manteniendo la línea del brazo. Ocurre exactamente lo mismo. En esta posición los tendones no están totalmente libres. Igual acá, aquí, en esta posición hay tensión. En cambio, una posición, digamos, neutral, está totalmente libre de tensión y los tendones pueden trabajar libremente. Ok. Otro aspecto, vamos a verlo un poco más de cerca, tiene que ver con las falanges. Las falanges que vamos a usar para pulsar las cuerdas va a ser esta falange, ¿ok? No estas, porque con esta falange podemos aprovechar mejor la fuerza de los músculos que intervienen aquí. Si usamos esto, tenemos menos fuerza que si mantenemos el dedo rígido. La idea es mantener el dedo lo más rígido posible para aprovechar al máximo esta fuerza. Entonces, la pulsación debe venir desde esa falange y no de esta manera. ¿Ok? Otro aspecto importantísimo a la hora de pulsar es que vamos a imaginar que estamos hundiendo la cuerda hacia adentro de la guitarra, no alándola hacia afuera. Evitemos hacer esto. Procuremos más bien hundir la cuerda hacia abajo y pulsar. Hundimos y pulsamos. En el caso del pulgar es mucho más sencillo. El pulgar tiene mucha más fuerza que los demás dedos, y como pulsa hacia abajo tiene a su favor la fuerza de gravedad. También hay varias técnicas para el pulgar, con el pulgar rígido, quebrando la última falange también, o apoyando el pulgar. Todas esas técnicas son válidas. Por ahora recomiendo usar el pulgar rígido. Entonces, procurando siempre hundir la cuerda en dirección hacia la guitarra y luego soltar. Incluso cuando tocamos con todos los dedos, buscar que el movimiento sea este y no este. Eso nos va a ayudar muchísimo a que la proyección del sonido sea mucho más efectiva.
Otro detalle que nos puede ayudar bastante, ya esto es opcional, es el tema de la uña. No es necesario, no es obligatorio dejarse crecer las uñas para tocar la guitarra, sea guitarra clásica o popular. Pero sí nos trae buenas ventajas. La uña, por ser más dura que la yema, hace que la proyección del sonido sea mejor. En caso de que decidan dejarse crecer un poco las uñas, recomiendo que la forma sea lo más redonda posible. También hay muchas formas de limarse las uñas, de darle forma a las uñas. Hay quienes las prefieren ovaladas, algunos las prefieren un poco más largas o un poco más cortas. Algunos rebajan más un lado de la uña que otro, pero considero que al principio, cuando estamos empezando, para acostumbrarnos, es más fácil si las redondeamos. Y eso sí, una vez que le demos la forma, es importante pulirla con una lima más suave, o incluso si está dentro de su alcance, un papel de lija de agua o el papel de lija más suave que tengan, de manera que no deforme la uña, sino que simplemente la pula. Porque cuando la uña está áspera, el sonido que se produce en la cuerda es un poco más débil, es mucho más brillante, y lo ideal es que el sonido sea dulce y que podamos proyectar suficiente, que la uña pueda deslizar sin mayor fricción. Una vez sabiendo todo eso, la forma de pulsar con la uña es con la yema hundimos la cuerda y luego la uña desliza. ¿Sí? Hundimos con la yema y luego desliza la uña. Y así con todos los dedos. Incluso todos los dedos juntos. Entonces, la posición de la mano, no hacia acá, no hacia acá, no demasiado quebrada la muñeca, lo más recta posible. Hundir la cuerda en dirección hacia el instrumento, hacia la guitarra. Si se dejan crecer las uñas, pues púlanla, denle una forma redonda y poco a poco van a ir descubriendo qué forma les conviene mejor. En caso de que no se quieran dejar crecer las uñas, no hay problema, la yema nos funciona perfectamente. Pero es el mismo principio, pulsar pensando en hundir la cuerda hacia la guitarra. Todo esto es muy importante para el guitarrista porque la guitarra es un instrumento sumamente íntimo en comparación con otros instrumentos de cuerda o de otras naturalezas. La guitarra no proyecta tan fuerte, sobre todo cuando se toca de manera pulsada. Cuando la rasgueamos, ciertamente es otro volumen, es otra cosa. Por eso me gusta enfocarme en la pulsación, porque digamos que requiere un poco más de esfuerzo y un poco más de conocimiento y práctica para lograr un sonido un poco más potente. Ok, esto fue una especie de resumen en cuanto a la dinámica de la mano derecha, el funcionamiento de la mano derecha, buscando optimizar la proyección del instrumento. Ahora vamos a hablar de un tema muy popular en todos los instrumentos, no solamente los instrumentos de cuerda, sino de otras naturalezas, como lo es la famosa escala o las escalas. ¿Qué es una escala? Una escala es simplemente una sucesión de notas que puede ser ascendente o descendente. Si es ascendente es cuando vamos de grave a agudo, y descendente es lo contrario. Ahora, una de las cosas que caracteriza a las escalas es que son una sucesión de notas unas seguidas de otras. Es decir, si imaginamos una escalera, vamos subiendo escalón por escalón. Eso es una escala, son notas consecuentes. Si estamos apurados y subimos la escalera dejando un escalón de por medio, es decir, de dos en dos, ya no es una escala sino un arpegio. Porque entre cada pulsación o entre cada sonido que estamos haciendo hay notas de por medio. En cambio la escala no, una después de otra. Sin embargo, hay muchos estilos de escala, hay muchas formas de escalas que tienen estructuras diferentes, que tienen una disposición diferente. Hoy vamos a trabajar con la más común, la más conocida, que es la escala mayor o la escala natural. Y vamos a hacerlo con la escala de Do, la tan conocida
escala natural de Do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, que es la escala que acabo de hacer. Las escalas pueden ser herramientas sumamente útiles y muy queridas por los pedagogos, pero no tan aceptadas por los que están empezando, porque quizás puede parecer un poco fastidioso. Pero los beneficios de practicar las escalas son incontables. Por eso recomiendo empezar a trabajar con las escalas poco a poco para ir desarrollando habilidades tanto con la mano derecha como con la mano izquierda, incluso en conjunto para sincronizar ambas manos. En esta ocasión vamos a trabajar con una sola escala, una escala sencilla y corta. Como ya lo dije, hay muchas formas de escalas. Hay escalas menores, dentro de las menores hay distintos tipos de escalas menores. Hay escalas particulares que no son ni mayores ni menores, que tienen otra disposición de las notas. En fin, hay muchísimas escalas y cada una de ellas en la guitarra se puede hacer de muchísimas formas distintas, ya sea por la combinación de los dedos que vamos a usar, ya sea por la posición en donde escojamos hacer la escala, en fin, muchísimos detalles, muchísimos factores. Incluso esta escala sencilla que vamos a hacer también tiene muchas formas de hacerse. Vamos a hacerla de una manera para enfocarnos en la pulsación de la mano derecha y en cómo vamos a ir ubicando los dedos de la mano izquierda en el diapasón. Ok, como ya lo dije, vamos a trabajar con la escala de Do mayor. Vamos primero a ubicar las notas. Antes de meternos con la pulsación, vamos a ubicar las notas en el diapasón. ¿Cuáles son las notas que vamos a hacer? Por supuesto, la primera es la nota Do. Vamos a ubicar el Do más grave que tiene la guitarra. Recordamos el nombre de las cuerdas de la guitarra, las notas que producen las cuerdas al aire, empezando de abajo hacia arriba, que es como generalmente se suele enumerar. Esta es la nota Mi, la segunda es Si, sigue Sol, Re, La y Mi. Entonces, sabiendo que entre cada nota puede haber una distancia de 2 trastes o de un traste dependiendo de qué nota sean, recordando la estructura de la escala natural, la escala de Do mayor, sabemos que entre cada una de esas notas hay una distancia de 2 trastes, excepto entre la nota Mi y la nota Fa, que hay una distancia de un solo traste porque es un semitono, no es un tono completo, y entre la nota Si y la nota Do. Entonces, volvemos a imaginar la escalera. Imaginamos que en esa escalera todos los escalones son iguales excepto entre el tercer y cuarto escalón, que es la nota Mi y la nota Fa, y entre el séptimo y octavo escalón, donde hay una distancia menor. ¿Ok? Las razones de esto, bueno, para hablar de eso tendríamos que profundizar muchísimo más en teoría musical e historia de la música. No lo vamos a hacer por ahora, simplemente tengámoslo en cuenta. Entonces, sabiendo esto y conociendo el nombre de las notas, de las cuerdas de la guitarra, vamos a ubicar entonces la nota Do más grave. Si esta es la nota Mi y empezamos a ubicar las notas que siguen ascendentemente, viene la nota Fa. Sabiendo que entre Mi y Fa hay solamente un semitono, es decir, un traste, el Fa vendría siendo aquí en el primer traste. Sexta cuerda, primer traste. Sigue la nota Sol, hay una distancia normal de un tono, es decir, 2 trastes. Contamos del primer traste, 2. Aquí está Sol. Sigue la nota La, que la podemos hacer aquí al aire, en la quinta cuerda. Entre La y Si contamos 1 y 2. Aquí está el Si. Y recordamos que entre el Si y el Do hay medio tono, es decir, un solo traste. Entonces movemos un solo traste. Y aquí está el Do más grave que tenemos en la guitarra. Quedaría en la quinta cuerda, tercer traste. Ok. De ahí va a partir la escala que vamos a trabajar hoy. Vamos a comenzar pulsándola con el segundo dedo o el dedo 2. Y en esta escala vamos a evitar hacer las cuerdas al aire. Quisiera hacer esta escala sin las cuerdas al aire porque esta posición, voy a hacerlo un momento, nos sirve para hacer casi cualquier escala en otras posiciones con la misma sucesión de dedos. Es decir, si quiero hacer la escala de Re mayor, simplemente ruedo 2 trastes y hago exactamente lo mismo. Si quiero hacer la de Mi, así sucesivamente. Si quiero hacer la escala de La mayor, sería lo mismo, comenzando en la sexta cuerda, en la nota La. Y viene
siendo la misma disposición, como la misma estructura de esta escala. Por eso quiero hacer esta escala con esa estructura sin las cuerdas al aire. Entonces, comenzando con el dedo 2 en la quinta cuerda, tercer traste. Luego del do viene el re. Sabemos que entre el do y el re hay dos trastes y no vamos a usar la cuerda al aire, entonces la usamos en la misma cuerda de la, en la quinta cuerda, con el dedo 4. Do y re. Una vez que pulsamos el re, podemos levantar el do. Y fíjense que aquí podemos ver lo que se conoce en la guitarra como un equísono. ¿Qué es un equísono? En la guitarra tenemos muchos equísonos. Se refiere a una nota que podemos hacer en distintas partes de la guitarra. Así como podemos hacer el re al aire en la cuarta cuerda, podemos hacer el mismo sonido en el quinto traste de la quinta cuerda. Hay distintos equísonos en otras posiciones. Ese mismo re podemos hacerlo en la sexta cuerda, en el décimo traste. Ok, seguimos, cierro paréntesis. Luego del re viene el mi, sabiendo que el re en la cuarta cuerda al aire es un re. El mi vendría siendo entonces en el segundo traste. Venimos del re pulsado y vamos al mi. Recordamos, entre mi y fa hay medio tono, es decir, un solo traste, entonces vendría siendo el tercer traste. Sigue el sol, no lo vamos a hacer al aire, lo vamos a hacer en la cuarta cuerda con el dedo 4. Continuamos el la, tercera cuerda, segundo traste. El si, esa misma cuerda en el cuarto traste con el dedo 3. Recordamos, entre el si y el do hay solo medio tono, entonces el do quedaría en la tercera cuerda, quinto traste. Lo va a repetir. Y ahora me va a devolver. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Ok, con esta escala la mano izquierda no va a cambiar. Lo que vamos a hacer diferente es con la mano derecha. Antes de eso, vean en pantalla una o dos maneras, mejor dicho, de representar dicha escala que acabamos de hacer. Una es con la notación musical universal, con el famoso pentagrama, y la otra es utilizando el sistema de tablatura. Para los que no manejen un poco de teoría musical, pues se pueden guiar perfectamente con el segundo modo o la segunda forma, que es la tablatura. Es muy sencillo de interpretar. Fíjense que son 6 líneas horizontales, cada una de ellas representa una cuerda de la guitarra, donde la superior, la que está más arriba, es la cuerda mi aguda, y la línea de abajo, la primera línea inferior, es la cuerda mi grave. ¿Okay? Sobre cada una de esas líneas se escribe un número. Si apareciera un 0, quiere decir que esa cuerda se toca al aire. Como pueden ver, entonces esos números indican los trastes. Entonces, la primera nota, ese do, primer do que vamos a hacer, ese número 3 indica el traste 3 sobre la quinta cuerda. Y así sucesivamente. Es muy sencillo. Pueden guiarse entonces por la tablatura, o si conocen un poco de teoría musical, con la notación que está arriba. Entonces vuelvo a repetir la escala, ahora visualizando la tablatura y la notación. Ok, ahora vamos a ver las distintas variaciones que podemos aplicar con la mano derecha, y aquí es donde podemos empezar a entender por qué las escalas nos pueden traer tantos beneficios. Tradicionalmente, o de la manera más común, solemos empezar a trabajar las escalas alternando los dedos, y la forma más común, la más trabajada, es alternando índice medio, índice medio.
Sin embargo, quisiera esta vez comenzar con una forma no tan convencional, pero que quizás nos pueda traer aún más beneficios desde un comienzo. Y es aprovechando los tres dedos, índice, medio, anular. También las escalas se pueden hacer incluyendo el pulgar, pero bueno, esos son otro tipo de ejercicios un poco más avanzados. ¿Por qué quisiera incluir los tres dedos? Ocurre que cuando hacemos una escala utilizando solo dos dedos, en este caso por ejemplo vamos a usar índice medio, ocurre lo siguiente. Si yo comienzo en la quinta cuerda y luego viene la cuarta cuerda, todo bien. La mano ya está, es como si ya estuviera en esa posición. Ahora, si hiciera lo contrario y comenzara con el medio y luego con el índice, ocurre lo que conocemos como cruce de dedos. La mano queda, o los dedos quedan en una posición cruzado. Esto no es malo, no es una mala técnica y realmente no es negativo, pero quizás puede traer algunas dificultades al comienzo. Tarde o temprano igual vamos a tener que hacer escalas así, con cruce de dedo, pero considero que si podemos evitarlo es aún mejor. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, esos cruces de dedo que también ocurre de manera descendente, por ejemplo, si vengo de la cuarta cuerda y voy a la quinta y comienzo con el índice y luego el medio, queda en la misma posición del dedo cruzado. Quizás al principio de tanto trabajar este tipo de escala uno se acostumbra y no hay problema. Pero qué interesante sería si desde un principio podemos ir trabajando todos los dedos. Entonces, una escala con los tres dedos evita ese problema. Fíjense, si comienzo de esta manera, utilizando el anular, la mano casi siempre va a estar en la posición adecuada para pulsar las cuerdas. Vamos a evitar este cruce de dedos incorporando el dedo anular. Entonces, la primera forma que vamos a hacer esta escala va a ser aplicando o utilizando los tres dedos. De esta manera, comenzando con el índice, con la digitación que ya les mostré de la mano izquierda, vamos a hacer entonces índice, medio. Para pasar a la cuarta usamos el anular, seguimos con el medio, el índice, porque fíjense que en esta cuarta cuerda tocamos tres notas seguidas. Entonces esta combinación de anular, medio, índice resulta muy ergonómica, muy natural. Seguimos después del sol, ok, medio, anular, medio, índice, pasamos a la tercera cuerda con el anular de nuevo, la nota la, sigue el medio y el índice. Y al devolvernos regresamos por el medio, luego el anular y en vez de pasar con el anular pasamos con el índice, que es la posición más natural. Índice, medio, anular, regresamos a la quinta cuerda con el índice y terminamos con el dedo medio. Ahí podemos volver a empezar la escala aunque terminemos con el medio, no hay problema, medio, índice y pasamos con el anular. Eso es lo importante es el paso de una cuerda a otra. Cuando es ascendente usamos el anular y cuando venimos descendiendo usamos el índice. Ok, lo hago de una vez más, comenzando con el índice. Lo voy a hacer un poco más rápido. Esto lo vamos a practicar todas las veces que podamos, sumamente lento. Al principio siempre hay que hacerlo lento para enseñarle al cerebro lo que estamos tratando de aprender. Mientras más lento, más rápido lo vamos a asimilar y por lo tanto más rápido va a ser el avance. Entonces, esa primera forma utilizando los tres dedos. Vamos a hacer otras, vamos a hacer la más convencional, que es alternando índice medio.
esa misma cambiando el orden, comenzando con el medio. Vamos a hacer otra forma utilizando dos dedos. Vamos a usar índice y anular. También invertimos el orden, comenzando ahora con el anular. Y ahora la combinación medio-anular. También hacemos eso invirtiendo el orden, comenzando con el anular y luego el medio. Hay muchas otras formas de combinar las escalas. Podemos hacer anular medio índice siempre. Por ejemplo, hacerla de esta manera es un poco complejo porque ocurre un cruce prácticamente en todas las cuerdas, el cruce de dedo en todas las cuerdas. Entonces pudiera asumirse como un ejercicio para dominar el cruce de dedos. También esa misma forma, al contrario, comenzando con el índice, luego el medio y el anular, en fin, utilizando el pulgar. Hay muchísimas maneras de hacer la misma escala. Por ahora yo considero que estas tres formas, es decir, utilizando los tres dedos, evitando el cruce de dedos, la primera que vimos, y índice medio, índice anular y medio anular. Realmente son cuatro formas y bueno, jugando un poco con el orden de cada una. Entonces, el mundo de las escalas es sumamente amplio, como ya lo dije varias veces, hay muchas escalas. Cada una de ellas la podemos hacer de distintas formas. Y además, también podemos jugar con el ritmo. Ahora quisiera introducirles a ustedes una herramienta sumamente útil, como lo es el metrónomo. El metrónomo es un dispositivo diseñado para marcar el pulso de una manera constante. Ese pulso lo podemos ajustar, le podemos subir y bajar la velocidad. Y entonces podemos trabajar con ello para reforzar un poco el sentido rítmico. No es una herramienta obligatoria, no es indispensable, pero sí considero que es sumamente útil si la sabemos utilizar. Hoy en día es muy sencillo conseguir un metrónomo, no es necesario comprar el dispositivo. Voy a internet, se pueden encontrar sitios web que pueden funcionar como metrónomo online, o se pueden descargar a la computadora, o lo más fácil es descargarlo al teléfono o a la tablet. Personalmente recomiendo este que están viendo en pantalla, es sumamente útil, sumamente fácil de usar, viene con un afinador incluido, muy intuitivo, muy práctico. Fíjense que hay un número grande que indica la velocidad de la pulsación, tantas pulsaciones por minuto, eso lo vamos a ir modificando dependiendo de lo que queramos. Más abajo podemos modificar las pulsaciones, si son 2 tiempos, 3 tiempos, 4 tiempos, etc. Para empezar creo que podemos usar 2 pulsaciones o 4, 2 tiempos o 4 tiempos para trabajar esta escala. Pudiéramos comenzar a una velocidad de 60 pulsaciones por minuto para hacer esta escala que acabamos de trabajar. Sería de esta manera. Así sucesivamente con todas las combinaciones, y poco a poco vamos a ir subiendo la velocidad. Podemos pasar de 60, después de practicar bastante, a 80 pulsaciones por minuto, haciendo una nota por pulsación. Etcétera. Y más adelante podemos empezar a subdividir. Regresamos a 60 pulsaciones por minuto, pero hacemos 2 notas por cada pulsación, lo que serían corcheas. ¿Okay? Cada pulsación del metrónomo hacemos 2 notas, sería algo así.
velocidad y luego volvemos a bajar la velocidad y subdividimos esta vez a 4. Hacemos 4 notas por pulsación, que vendrían siendo semicorcheas. Poco a poco vamos a ir subiendo la velocidad para poder llegar a hacer semicorcheas. Otra forma es haciendo tresillos. El tresillo es simplemente dividir cada tiempo en 3. Hacemos 3 notas en cada pulsación. Vendría siendo así. Okay. Podemos jugar incluso con otras formas irregulares como el quintillo. Vamos a hacer 5 notas por pulsación. Eso ya es un poco más avanzado, pero es sumamente divertido. O seisillos, que es duplicando tresillos. Claro que podemos hacerlo mucho más lento, tan lento como el metrónomo lo permita. Para cerrar el tema de las escalas, hablando de nuevo de los 3 dedos en vez de 2, uno de los beneficios más notables es que cada dedo tiene más espacio para descansar. Imaginemos que estamos subiendo una escalera y en vez de usar los 2 pies usamos uno solo, un pie por escalón. Es un esfuerzo para cada pie mucho mayor que si usamos los 2. Vendría siendo más o menos esa la comparación. En vez de usar 2 dedos usamos los 3, y como después del índice viene el medio, después del medio viene el anular, el índice tiene más tiempo para descansar y así sucesivamente, etc. Ojo, no todos los guitarristas prefieren usar las escalas de 3 dedos. Tengo muchos colegas y profesores que prefieren las escalas con 2 dedos por distintas razones, cada una totalmente válida. No hay técnica mala, no hay técnica buena, simplemente es una técnica que se ajuste mejor a nosotros. Hasta ahora yo he podido usar la técnica de 2 dedos y la técnica de 3 dedos, a veces una, a veces la otra, dependiendo de lo que me funcione mejor. Simplemente considero que comenzando pudiera ser una herramienta muy interesante para tener mejores resultados. Si quieren practicar otras escalas con esta misma estructura que acabamos de hacer de Do mayor, pueden simplemente, lo que hice al principio, rodar los trastes, y si ruedan 2 trastes estaríamos haciendo la escala de Re mayor. Si se ubican en la 6ª cuerda, en el 3er traste estaríamos haciendo la de Sol. O la mayor. Si mayor. Y así sucesivamente. Ya a partir, si lo comenzamos desde la 4ª cuerda, la estructura, la disposición cambia. Tenemos que hacer otra fórmula, o mejor dicho, otra digitación. Hay escalas de 2 octavas, como esta por ejemplo. Y esta requiere de un desplazamiento. Entonces, otra cosa que podemos agregar a las escalas son los desplazamientos. Hay escalas de varios desplazamientos. Hay escalas con cuerdas al aire. Esa misma escala de Do mayor sencilla la podemos hacer de esta forma también. Pareciera un arpegio porque hay notas que quedan sonando y se produce lo que se conoce como una campanera. En fin, muchísimas maneras de hacer las escalas. Otra forma que pueden aprovechar también para practicar, es más divertida, cambiar el ritmo de la escala. Por ejemplo, incluso con el metrónomo. En fin, tenemos muchísimas formas para jugar con las escalas, divertirnos con las escalas y al mismo tiempo pues avanzar en nuestro progreso con el instrumento.
Esto ha sido todo por ahora, espero que les haya servido esta información. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.